Dios les bendiga a todos en este día. Doy gracias a Dios que me permite el poder predicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales como Facebook Live, YouTube y otros. Hoy estaré hablando bajo el tema Un Dios Trino. Así que busque su Biblia para que la tenga a su alcance y pueda así dar lectura conmigo de la misma. Es una gran bendición de Dios que me concede predicar la palabra de Dios no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Reciban un saludo de mi parte y en especial a los hermanos de la iglesia de Tampa. Así que sin más, mis amados, busque su Biblia, ábrala conmigo para que de esta manera pueda dar lectura a la palabra del Señor. Un Dios trino. Leemos la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Juan, en el verso del 9 al 11, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Oremos. Dios y Padre Celestial, de infinita misericordia te suplico en el nombre de Jesús, que tome dominio y control de todo lo que hemos de hacer en el día de hoy, oh Dios. Y que tu palabra, Dios mío, corra con toda libertad y la misma sea glorificada. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La Biblia es el libro de Dios. Nos enseña, mis amados, todo lo concerniente a Dios y a su propósito eterno. El apóstol Pablo dice que toda la Biblia es de inspiración divina. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ninguna parte de la Biblia encontramos a Dios, mis amados, tratando de probar su existencia. Dios es Dios, aunque usted no lo crea. Pero sí encontramos a un Dios manifestado en tres personas para llevar a cabo su plan de salvación por medio de un Redentor divinamente escogido. En estos días del fin, el diablo hará lo posible para que el mundo, la iglesia y los creyentes duden y hasta rechacen la Trinidad. Esto es, que Dios es uno, manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también habrá, como dijo San Pablo, predicadores que se desviarán de la verdad. 2 de Timoteo 2:18. Y San Pedro dice en 2 de Pedro 3:16 que hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso encontramos tanta doctrina modernas, nuevas, donde se rechaza la persona de Cristo, del Espíritu Santo y hasta de Dios.
En la Biblia tenemos el testimonio fiel de la historia de la humanidad y del creador de todas las cosas. Al comienzo de la Biblia encontramos a Dios como el creador de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es, en el principio. En el principio de la eternidad, antes de que todo fuera creado. El salmista en el capítulo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Leemos también en Hebreos capítulo 11, en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como dijo el salmista, por el aliento de Dios. Y también en Isaías 45, 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano el Señor, sino para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Aleluya. También encontramos a Jesús en la eternidad, junto con Dios el Padre, en la creación de todas las cosas. Pues Jesús, nos dice la Biblia que Él es el Verbo, la palabra expresa de Dios. En Juan capítulo 1, en el verso del 1 al 3, nos dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice más, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También leemos en Colosenses capítulo 1, en el verso 15 al 16, hablando de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que encontramos tanto al Padre, al Hijo, en el principio en la creación. Pero también el Espíritu Santo tuvo su participación en la creación. Pues tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios formó del polvo de la tierra al hombre y se dio la tarea, amado, de formar al hombre, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos en plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Leemos en el libro de Job, en el capítulo 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Encontramos, amado, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo testificando a través de la palabra del Señor de que los tres son Dios. Aleluya. Que los tres desempeñan, amado, una labor completamente diferente. Pero, amado, aleluya, vemos a Dios obrando para la salvación del hombre. Y encontramos a Jesucristo redimiendo al hombre pecador y al Espíritu Santo santificando al creyente. La palabra Trinidad
no aparece en la Biblia. Así como tampoco la palabra libre albedrío tampoco aparece. La teocracia, que significa el gobierno de Dios, en los tiempos de los primeros reyes de Israel, tampoco aparece la palabra teocracia en la Biblia. O la palabra escatología, que es el estudio o la doctrina de los eventos del fin, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del juicio del gran trono blanco. Estos tampoco aparecen en la Biblia, pero sí encontramos las enseñanzas que designan estos temas. Y encontramos textos bíblicos que nos hace ver, sin lugar a duda, que sí hay un libre albedrío, que sí existió un gobierno teocrático de Dios, que sí hay doctrinas del fin del mundo y por supuesto de la Trinidad. Encontramos en la Biblia, amados, en el primer mandamiento, que solo Dios merece toda adoración. La Biblia es clara, Dios no comparte su gloria con nadie. Él espera ser adorado por todos los hombres. En el primer mandamiento que Dios le dio a través de las tablas escritas con su dedo a Moisés para el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20, en el verso del 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, aleluya, aleluya, a ninguna de ellas, ni harás semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de la tierra, aleluya, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Jesús reafirma que a Dios solo hay que adorar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, Mateo capítulo 4, verso 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellas a Jesucristo. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarais. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Aleluya. Siendo instruido y educado en la ley de Moisés, Jesucristo sabía que el primer mandamiento era muy explícito, tajante, claro, que solo a Dios hay que adorar. Pero en el ministerio de Jesucristo, amados, encontramos a los discípulos adorando a Jesús cuando Jesucristo mostró su poder sobre la naturaleza, cuando mandó que los vientos y el mar se callaran y se enmudecieran. En Mateo capítulo 14, en el verso 33, nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. No hubo ningún tipo de protesta de parte de Jesús al ser adorado, que sería una violación al primer mandamiento de la ley que Jesús vino a cumplir fielmente. En Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, dice: no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús vino, amado,
a cumplir la ley. Sabía, mis amados, que es solo a Dios a quien el hombre tenía que adorar. Pero como Él es Dios hecho hombre, recibió la adoración de los hombres. Aleluya. La Biblia nos dice que Jesús fue adorado coigual con el Padre. En Juan capítulo 5, en el verso 22 y 23, nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. También leemos en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 11 al 13, nos dice, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, escuche bien, al Cordero que es Cristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, Dios, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Asimismo el creyente adora hoy, amados, al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo. Cuando comienza esa plegaria, esa búsqueda de Dios, la Biblia nos dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el creyente comienza esa adoración al Padre y al Hijo, es el Espíritu Santo el que intercede y que interviene, amado, para pedir lo que conviene. También en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nos entregamos en la adoración, en la búsqueda de Dios, es el Espíritu Santo que nos ayuda el poder adorar a los que se merecen toda la gloria y toda la honra. Dios Padre, Dios Hijo. La Biblia dice que Jehová es mi pastor. David dijo en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David identifica al Padre como el pastor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en Juan capítulo 10, 11, que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo que Él y el Padre eran uno, porque así es. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30 al 33, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. No importa lo que usted escuche por las redes sociales, sea de donde venga, que lo diga quien lo diga, la Biblia es clara. Dios es un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Juan 10:30 dijo el Señor, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le hizo la pregunta, le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia,
porque tú siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron las palabras de Cristo cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno. Por eso agarraron piedras, hermanos, para apedrearle. Aleluya. También leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 18, dice así: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que cuando Dios intervino en la Virgen María, no había forma dentro del sistema de reproducción de la mujer que pudiera ella concebir si no tenía, alabado Dios, una unión con un hombre. Alabado el nombre de Jesucristo. Pero Dios, dice la palabra, que hizo sombra. Dios empleó lo que podía ser factible de que ella pudiera concebir. Por eso, cuando los judíos tomaron piedra para matarle, la queja era porque no solamente quebrantas el día de reposo, sino que también dices, aleluya, que tú te haces igual a Dios. Aleluya, diciendo que Dios es tu Padre. La Biblia dice que Dios es el primero y el último. En Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero. Aleluya. Y fuera de mí no hay Dios. A su nombre sea la gloria. Y Jesús también nos dice la palabra que Él es el principio y el fin. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia nos dice que Jehová Dios de los ejércitos es un Dios todopoderoso. En Génesis capítulo 17, verso 1, nos dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento Jesús diciendo que Él es todopoderoso, con toda autoridad, con toda certeza, porque Él es Dios hecho en la carne. En Mateo capítulo 28, en el verso 18, nos dice la palabra, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El apóstol San Pablo, amado, por inspiración divina, testifica que Jesús es Dios. En Romanos capítulo 9, en el verso 5, dice la palabra de Dios, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no solamente Pablo, el apóstol Juan también testifica que Jesús es Dios. En primera de Juan capítulo 5, en el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia no solamente testifica de que Dios es el Todopoderoso, aleluya, el Eterno, sino que también Jesucristo es todopoderoso, aleluya, pero también la palabra de Dios testifica que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, en los versos del 3 al 4, leemos, y le dijo Pedro a Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrayese del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dijo a Ananías que habían mentido contra el Espíritu Santo. Y termina este verso diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto lo dijo con toda verdad, porque Dios es un Dios trino. Aleluya. En Hechos capítulo 20, en el verso 28, aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Aleluya. ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo, el Hijo de Dios. El Emmanuel, el Dios con nosotros. En Colosenses capítulo 2, verso 9, nos dice que Jesucristo es Dios. Porque en Él habita, ¿en quién? En Jesús. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y para resumir, solo Dios puede salvar al pecador. La Biblia es clara, solo Dios salva. Oseas capítulo 13, verso 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro, escuche bien, ni otro Salvador fuera de mí. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aleluya. Oseas capítulo 13, 4, Dios dice que no hay otro Salvador. Pero encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 12, que no hay ningún otro, aleluya, en ningún otro hay salvación. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es el Dios hecho carne, que nació de la Virgen María en el pesebre de Belén, con una misión de entregar su vida por la humanidad, salvar al pecador. Pablo lo enseña de la siguiente manera. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, 15, dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La Biblia, amado, en ella vemos a Dios salvando, a Jesucristo redimiendo al pecador y al Espíritu Santo santificando al creyente. Los tres son uno. En Mateo capítulo 28, 19 nos dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los tres son uno. En el cielo, el Padre, aleluya, el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio en el cielo. En primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Escuche bien. Y estos tres son uno. Amigo y hermano, acepta hoy el testimonio de la palabra de Dios. Que hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aleluya. Y que el Dios trino
nos dé el entendimiento y la sabiduría, amado. Aleluya. Para poder entender esta palabra, este misterio del Señor. Aleluya. Job, en el capítulo 34, verso 32, le pide al Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Cuando las personas se confunden o son desviadas por los maestros modernos, aleluya, de un evangelio corrompido, amado, comienzan a dudar de su fe, comienzan a dudar que Jesucristo es Dios. Aleluya. Hay que hacer como dijo el patriarca Job, clamar al Altísimo, enséñame tú, aleluya, que yo no vea, que yo pueda ver lo que yo no veo. Aleluya. Por eso, amado, aleluya, tenemos que pedirle, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú, Señor, lo que yo no entiendo. Y termino con estas palabras, mis amados, aleluya, del apóstol San Pablo a la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 1, en el verso 17 al 23, nos dice la palabra del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación, aleluya, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, aleluya, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado, si el enemigo de las almas ha intentado confundirte, volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios, al testimonio fiel de la palabra de Dios, donde Dios, a través de estas páginas, nos habla, nos instruye, nos hace ver lo que no vemos. El Dios de los cielos es un Dios todopoderoso. Aleluya. Tenemos que pedir sabiduría del Altísimo para entender un Dios trino, manifestado por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo, que es Dios. Tenemos que pedirle que nuestro entendimiento, aleluya, se ensanche, que la unción del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios haga un efecto en nuestra alma y en nuestro corazón, para que podamos entender las cosas que no vemos. Aleluya. Dios es un Dios trino y quiere salvarte. Entrégale tu vida a Él y Él te salvará. Hermano que estás dudando en tu fe, permítele a Dios que en el día de hoy, aleluya, toque tu corazón, toque tu mente y te haga ver las cosas que tú no ves. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, venimos a ti, ante ti, oh Dios, para suplicarte, Dios de los cielos, que salve, oh Dios de los cielos, a aquellos que te aceptan, que se acercan a ti, oh Dios. Jesucristo, redime al perdido. Espíritu Santo, santifica, alabado Dios, a los que se acercan a ti, oh Dios, en el día de hoy. Señor, y mira aquellos, tu pueblo, tu iglesia, Señor, que están claudicando en la fe, que están dudando que Jesucristo es Dios. Hazle ver lo que ellos no ven, oh Dios, y que puedan entender que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo.
Aleluya. Gloria a Dios. Testificado por medio de las Escrituras que es nuestro Salvador. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.